Tenemos todo pronto para esta mesa de este viernes 27 de diciembre de 2019, cuando ahora sí voy a los saludos formales. Al cocinero Juan Grompone. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Alejandro Aval, ¿qué tal? Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Buen día, oyentes. Oscar Sarlo. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Qué tal? Muy bien. Hoy en mesa Gracias. común, no mesa de juristas. No, ¿viste? Te tocó de Hay que- vuelta hay volver que- al origen. hay Pero que- es que lo que pasa es que los abogados en esta época es complicado, ¿no? Las Hay personas que- del derecho en esta época están con la agenda complicada, pero ya tenemos Sí. ahora en breve, ¿no? En breve retomamos. Viste que el retomamos. derecho no nos da descanso. Y Oscar Ventura, ¿cómo estás, Oscar? Muy bien, por suerte. Aquí tenemos los dos Oscars de este lado. Los dos Oscar de un lado, con vista a la Plaza Independencia. Esto parece Broadway. Así que, ¿eh? Parece Broadway. Bueno, vamos al primer tema que tenemos planteado. El asesinato del hincha de Nacional, Lucas Laengain, volvió a dejar en evidencia el uso habitual de celulares en las cárceles para cometer delitos. La investigación concluyó que el crimen fue ordenado desde el Penal de Libertad por un ex barra brava de Peñarol que pagó a un sicario para disparar contra la hinchada de Nacional. En Uruguay, el uso de celulares está permitido en algunas cárceles de baja seguridad, sobre todo en el interior. En cambio, en las unidades de máxima seguridad, como el Comcar y el Penal de Libertad, está prohibido. En esos establecimientos, los dispositivos terminan entrando clandestinamente o mediante sobornos a la policía. Allí se han colocado inhibidores de señales telefónicas. Sin embargo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo esta semana que estos aparatos han quedado obsoletos porque las compañías telefónicas aumentaron su potencia en la zona. Ante estos problemas hay dirigentes políticos u operadores judiciales que se inclinan por regular el uso y otros por prohibirlo. En diálogo con En Perspectiva, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, se mostró partidario del camino del medio. Pero yo creo que el criterio tiene que ser el de distinguir, que se mantenga el régimen progresivo, donde esté prohibido, que esté bien prohibido, y donde esté autorizado, que siga estando bien autorizado, controlado, y que sea un elemento más de la vida que va a haber después. Es parte. Claro. Si hay mala convivencia va a ser peligroso el celular, va a ser peligroso un lápiz, una goma, una silla, las manos, todo es peligroso cuando nos deshumanizamos. Pero esta es una vieja discusión. El año pasado, sin ir más lejos, el entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Alberto Gadea, dijo que habría que analizar la posibilidad de que las personas privadas de libertad en Uruguay pudieran acceder a sus teléfonos celulares. La idea en aquel momento generó rechazo de varios referentes en seguridad de la oposición que tildaron de irresponsables los dichos de Gadea. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cómo ven este debate? A ver, se miran. ¿Quién arranca? Sí. ¿Quién está para comenzar? Oscar. Dale, Oscar Sarlo. Yo tengo una Vamos a reflexión aclararlo. que trata de zafar de esta dicotomía, porque, en fin, quería hacer una reflexión un poco por fuera de lo que está instalado ahora con este tema, ¿no? En dos sentidos. En primer lugar, por un lado se reafirma una actitud colectiva que tenemos de que reaccionamos frente al problema ya consumado y entonces nos ponemos a revisar todo como si no se hubiera hecho nada y estamos como despertando el problema. Y es un problema conocido por todos, como se ve en la prensa, quedó reflejado que todo el mundo lo conocía el problema es muy difícil y todo lo demás. El otro problema que veo acá manifestarse es que no hacemos honor a una vieja enseñanza de nuestro gran Bá Ferreira, que tratando de enseñarnos a razonar colectivamente o socialmente o públicamente, nos prevenía de los paralogismos de falsa oposición, ¿no? Es decir, las cosas no son ni sí ni no, ni blanco negro, es decir, son complejas y tenemos que preguntarnos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál de las circunstancias fueron que fallaron? Aquí, bueno, todos los expertos que han hablado son bastante cautos y todos muestran que esto tiene varios cruces que hacen complejo el problema. Y entonces la tercera cosa, ya mucho más general la reflexión, pero que me parece que viene bien,
es que son malos tiempos para los discípulos de Bas Ferreira o para las enseñanzas de Bas Ferreira. Porque se ha instalado en la prensa, en los medios, mejor dicho, la costumbre de lanzar al público problemas de sí o no. Porque esto motiva a la audiencia a involucrarse, a opinar, y como que estimulan a que opinen por sí o por no, y no ayudan a decir, bueno, no es sí o no, ningún problema es sí o no, ningún problema social es de sí o no, sino que es de reflexionar, hay que reflexionar y sopesar cosas a favor o en contra. Y esto creo que le hace mucho mal a la ciudadanía, a la opinión pública, porque me parece que en lugar de progresar en racionalidad colectiva, nos vamos embruteciendo, ¿no? Porque si no nos acostumbramos a ver la complejidad que tienen estas cosas, las autoridades tienden a reaccionar con esto, a tomar medidas para satisfacer al reclamo popular. Entonces vamos para atrás, ¿no? Y recuerdo eso, ¿no? Que Bas Ferreira luchó toda la vida por educarnos a reflexionar en las cuestiones prácticas, ¿no? Era la única reflexión que me queda, porque el otro es muy técnico que no. A ver, su par, el otro Oscar. Si no es una sobredosis, si no es una sobredosis de Oscar, él me tiene que contradecir, ahora ya digo. No, vos sabés que en realidad lo que me hiciste acordar de aquello de ni sí ni no, sino todo lo contrario. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo que es un tema complejo, y es un tema que en realidad es una parte de un todo, ¿no? Había otro problema, ¿no?, que decía Bas Ferreira, lo de confundir el todo en la parte por el todo, ¿no? Otra falacia. Y en realidad yo creo que en un sistema ideal que no existen, porque el tema de los celulares, como cualquier otro tema, pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en todos lados. La única, digamos, perspectiva lógica de mejorar la situación es tender a hacer algo como en Holanda, quedarnos impresos. O sea, hacer que la sociedad... No, pero digamos, ¿cuál sería el objetivo real de una sociedad civilizada y desarrollada? Que no tuviéramos que tener presos. O sea, que tuviéramos un sistema tal que las tres patas del sistema carcelario, ¿no? Que una es, indudablemente para mí, hay gente que no lo opina, pero para mí una es el castigo, otra es el mantener a las personas alejadas de la sociedad para que la sociedad no sufra un daño eventual, y la otra, que es quizás la más importante o de la misma importancia, es la reeducación y la rehabilitación. En un sistema ideal me parece que lo que tendríamos que tener es un triaje, ¿no? Como hacen, que bueno, tampoco quiero decir que estas cosas no se hagan o no se hagan parcialmente o no se hagan bien. Simplemente digo que vos tendrías que las personas que van a ser privadas de libertad deberían estar catalogadas en función de varios parámetros, su peligrosidad, su edad, su capacidad de rehabilitación. Hay personas que no son rehabilitables, punto. O sea, no caigamos en esa especie de ingenuidad romántica de que todo el mundo es rehabilitable, no. Entonces, si una persona es rehabilitable, vamos a partir de ahí, esa persona en algún momento va a salir a la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Esa persona de un día para el otro pasa de no tener celulares a enfrentarse a un celular de alta gama con conexión a internet. O sea, evidentemente esa persona no puede hacer ese salto cuántico de estar en una situación totalmente cohibida a pasar a una situación totalmente liberada, porque seguramente esa persona va a recaer. Entonces, de alguna manera tenemos que tener una continuidad entre lo más estricto y lo más liberal. Y ahí es donde tendríamos que tener una cárcel de máxima seguridad, un tipo de Alcatraz, metelo en la Isla de Flores, como mucha gente dice, y evidentemente ahí tiene que haber un inhibidor de celulares. Es más, no tiene que haber torre de celulares cerca, punto. Entonces ahí no va a haber celulares. Lo que sí tiene que haber, y me parece muy, muy razonable que existan, teléfonos fijos para que las personas puedan conectarse con sus familias, porque tampoco es necesario que les cortes eso. Y sí que van a cometer delito, y sí, en lugar de usar el celular van a usar otra cosa, pero evidentemente no tenés que tener esa posibilidad ahí, pero en el otro extremo. Cuando sale el tema ese, hay quienes dicen, bueno, en realidad se cometieron toda la vida, si querían cometer un delito dentro de la cárcel, o sea, el mensaje lo hacen llegar a través de familiares, a través de gente que los va a visitar, o sea... Pero ese es el mejor argumento de ni sí ni no, sino todo lo contrario. Como siempre se hizo, entonces con eso no haces nada, pues es un contrafáctico. Siempre roban, bueno, entonces no reprimimos el robo. Y siempre matan, bueno, entonces no reprimimos el homicidio. Además, Oscar, no es lo mismo antes que ahora. Por suerte. No hay ninguna duda que es mucho más fácil
actualmente con un celular programar cualquier actividad fuera del establecimiento. A mí me romina eso. Me parece indiscutible, ¿no, verdad? Si tú le quitas el celular, no digo que no lo puedan hacer, claro que sí, pero mucho más difícil. Por lo pronto pierden ese contacto instantáneo y rápido y sin ninguna interferencia que tienen a través del celular. Es lo mismo que haces cuando pones rejas. No es que no te vayan a robar, porque las rejas te las pueden sacar. Lo dificultás nada más. No, Tratás de dificultar la situación. Los problemas de los establecimientos penitenciarios son terribles. Son terribles, de verdad, ¿no? Hay que entrar ahí adentro y ver eso de regla. Hay algunas excepciones, pero de regla es espantoso. El CONCAP de regla y el Penal de Libertad son dos lugares que no te dejan dormir después que has estado, salvo que estés muy acostumbrado, no te dejan dormir. Y después que has estado de visita, no que hayas estado adentro, ¿no? Y realmente cualquier cosa que se diga, como señalaba Oscar, es relativa. Hay que ver todo el problema a profundidad y no hay ni sí ni no en estas cosas. Lo único que sí, y le robo una idea a Juan porque la tiene escrita acá. Le está copiando. No, me puse los lentes para mirarlo bien. Yo le presté el Violaste una regla de las tertulias. Le copié los apuntes. Es el último renglón. El último renglón acá dice: si hay una prohibición debe cumplirse. Eso sí es preocupante, ¿no, verdad? Digo, si realmente hay una prohibición de tener celulares, no puede ser que tengan celulares abiertamente y nadie diga nada. Bueno, pero esto es Uruguay, disculpame. Sí, Acá las prohibiciones son todas relativas. No, yo tampoco me quiero poner en el lugar de ni el ministro del Interior ni de nadie, pero la idea de que haya tanta facilidad para manejarse con teléfonos celulares cuando aparentemente, porque no estoy seguro de que sea así, está prohibido tenerlos en ciertos establecimientos o en ciertas secciones de ciertos establecimientos penales, eso sí está horrible. Esa parte está horrible, ¿no? Y dirán, no, pero no se puede porque la corrupción. Y bueno, enfrentemos la corrupción. Pero disculpame una interrupción, pero ahí me parece que el problema es que estás poniendo el énfasis en el instrumento, que en definitiva no es el problema. Porque entrarte un celular siempre te lo van a entrar, de la misma manera que te pueden entrar drogas. Lo que pasa es el uso del celular. Claro, o sea, sí. lo que vos tenés que hacer es, si en este lugar está prohibido usar celulares, acá está bloqueado. Y no me importa que Antel me aumentó la señal. Sí, claro, bueno, No, eso no. recordemos es lo que argumenta el Ministerio del Interior. Bueno, e pero incluso lo vos maneja... disculpame, yo a Bonomi no le creo ni cuando me dice el nombre. Pero lo que dice ¿Tá? Pero- es que los pero inhibidores también- que pusieron inhiben también a los vecinos. A los vecinos, y que por eso Entonces- también es un tema que ha sido complejo de regular. Incluso el propio Petit lo señalaba, Bueno, pero ¿no? después Cuando que hablábamos el otro día. supongamos que advierten, porque no debe ser nada difícil, que alguna persona que está detenida está usando un celular en un lugar donde no se puede usar o en un sector donde no se puede usar. ¿Qué medidas se toman? ¿Le quitan el celular nada más? Bueno, ya. Yo comprendo que alargarle la pena, mandarlo al solitario, o sea, no sé, darle latigazos, no se puede. Yo sé que hacer nada. cuando en un establecimiento penitenciario en el cual hay una celda para 3 personas y hay 11 puestas adentro, Exactamente. no es fácil tomar ninguna clase de medida, pero por lo pronto debería ser lo que dice Ventura, tendrían que haber, Oscar Ventura, tendría que haber teléfonos fijos, tarjeteros le llaman, ¿no? Como había hasta hace no mucho tiempo, en los cuales la gente pueda comunicarse, pero de otra manera distinta, no con un celular. Juan, Bueno, la ya población... tenemos uno, pues cómo ibas a terminar, pero vamos con lo otro. La población carcelaria evidentemente no es homogénea y hay gente que puede tener teléfonos celulares, como parece razonable, y hay otras que no debieran tener teléfonos celulares. Lo increíble es que, como pasa en el Uruguay muy a menudo, la ley existe, pero no se cumple. Es decir, creo que el primer problema es, si la ley existe hay que cumplirla, chao. Y como en tantos otros casos, acá no se cumple. Creo que es una estupidez acusar a las prestadoras de servicio celular a responsabilizarlas, ¿no? Es decir, eso, las prestadoras de servicio aumentarán la potencia, disminuirán la potencia, cambiarán las bandas según corresponda para la tecnología. Es decir, lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior o quien se ocupe de las cárceles es seguir la tecnología y tomar las medidas de acorde. En particular es el cumplir la ley. Pero Juan, te pregunto esto, ¿pueden aumentarlo libremente la potencia? Hasta donde yo sé, sí. ¿Sí? Porque... Sí.
Y sí, porque al aumentar la cantidad de abonados a una terminal o querer extender el rango, sí, se puede hacer, ¿no? No es que sea especial, yo no soy especialmente ahora técnico. Hay que aclarar una cosa, las telefónicas no aumentan la señal para que los precios se puedan comunicar. Sí, claro. No. La aumentan porque le interesa el servicio que se da a la demás gente. Ahora, creo que si hay entonces una prohibición tiene que cumplirse, ¿no? Además hay otros mecanismos, porque en definitiva la base que responde a un establecimiento carcelario se puede examinar qué es lo que están comunicando allí. Es decir, ¿para qué está el guardián, ¿no? El guardián podría vigilar, ya que hay teléfonos que no los podemos encontrar, vigilémoslos, ¿no? Esa es una de las justificaciones que se dan por algunas de las personas encargadas de los servicios penitenciarios de la permisividad en materia de celulares, que a través de los celulares es que interviniéndolos se pueden descubrir acciones delictivas ya cumplidas o que se están programando. Con toda franqueza, no me parece que sea razonable tener al guardián ocupado con controlar 4.000 ¿cuánto fue que los celulares que sacaron el último año? 4.500. Sí, 4.000 y algo. 4.500 sobre una población de 11.000 reclusos. Bueno, me parece medio loco estar controlando. Podrán controlar el de una persona concreta porque dicen, ese individuo está programando cosas, pero no pueden controlar nunca, sería disparatado. Es mucho más razonable que no haya permisividad en algunos sectores o para algunas personas para utilizar el teléfono celular y punto, y cumplirlo. Sí, por supuesto, la ley debe ser cumplida. Si hay una prohibición debe ser cumplida, esa es la base. Ahora, como no se cumple hay otros recursos, pero cualquiera menos acusar a la prestadora de servicio. De cualquier manera, lo que tú decís no deja de tener cierta racionalidad. Uno podría perfectamente decir, miren, en tal establecimiento, aquí se pueden usar celulares. Este tipo de celulares, que no pueden tener conexión a internet, por ejemplo, pero sí se pueden utilizar estos celulares. Eso sí, cualquier cosa que usted hable por el celular va a ser grabada. Todo se está grabando. Está todo grabado. Está todo en una base de datos. Son demasiados. No, la tecnología existe. Pero además, por favor. Yo diría que en términos de eso, yo estaría de acuerdo con que eso fuera así, porque me parece que se hace con tantas cosas que, bueno, querés comunicarte, como se supone que va a ser, se pierde intimidad, bueno, pero alguna restricción tiene que haber. Y la otra cosa es que no se podría llamar a cualquier teléfono. Bueno, hay oyentes que plantean eso. ¿Por qué no se les limita la cantidad de números que llame a los familiares pueden... directos? Claro, eso también se podrían usar los familiares directos para eso. Es interminable. Pero acá estamos rozando el otro tema que a mí me parece que no está muy bien planteado, que es algunos de los que han opinado sobre el tema dicen, bueno, pero hay un derecho fundamental a la comunicación. Bueno, no es tan así. Es decir, si hay una persona que delinquió y hace es 50 años no existía ese derecho. Y bueno, tampoco existía el derecho a mantener relaciones con su pareja, como hoy se les trata de hacer. Pero todo tiene que estar dentro de un sistema de motivación, de incentivos para el buen comportamiento. Pero llega un momento en que si son personas que está demostrado que tienen mal comportamiento, que no respetan las reglas de la... tienen que perder derechos. Los derechos fundamentales no pueden ser una cosa absoluta. Sí. Perdieron el derecho a la libertad. A la libertad ambulatoria, ¿no? La libertad ambulatoria es cierto, y sí, como tiene que perder tantos derechos asociados con eso. Pero acá también me parece que hay una cuestión poco reflexiva. Copiamos estándares de derechos humanos que vienen de los países top del mundo, de Alemania, de Estados Unidos, donde sea, y lo tratamos de aplicar en lugares donde tenemos ni siquiera ya sabemos que las cárceles funcionan en un contexto de corrupción, esto de los celulares, fíjense, secuestrar 4.500 celulares. Yo quise saber si ahí no hay un mercado secundario con todo eso. No, seguro que lo hay. Porque está el valor que tiene eso. Bueno, entonces, si estamos porque no están bien pagos, por todo lo que sea, no podemos copiar los derechos en un sentido absoluto como si viviéramos en Alemania, en Suecia o en Holanda. Tenemos que tener un poco de razonabilidad en la aplicación de estos estándares también, ¿no? Eso es una cosa, me interesa lo de los derechos, porque en definitiva los derechos
son simplemente convenciones que toman de las sociedades respecto a sus propios integrantes. Los derechos en sí no existen. El único derecho humano que existe es el derecho a la autoeliminación, porque es el único derecho que vos podés ejercer si fueras la única persona que existe en el mundo. Todos los otros derechos, en realidad, son cosas que las sociedades han convenido en que lo vamos a aplicar, ¿verdad? Entonces, cuando vos decís el derecho a las comunicaciones, en realidad eso es un derecho que nosotros hemos convenido en tener en determinadas condiciones y que también podemos convenir en limitarlo de acuerdo a la conveniencia de lo que es el bien social, el bien mayor de la sociedad at large, ¿no? No me parece que en realidad estemos violando un derecho divino, porque no existen los derechos divinos. Pero ahí está la complejidad capaz con lo que planteaba Petit, de decir, bueno, pero también hay que preparar a esa persona para el momento que sale. Puede tener ese del pasar de la noche a la mañana, de estar completamente aislado a insertarse en una sociedad por la que no estuvo comunicado. Ahí tenés otro problema. El problema de que, primero, para mí uno de los grandes problemas que tenemos es lo que estabas diciendo, es que tenés esas enormes cárceles que están, no solamente son enormes en población, sino que además están sobrepobladas. Es el mejor caldo de cultivo para que de ahí no salga nada bueno. O sea, no debería haber, si uno se fijara en lo que es el tamaño óptimo de las sociedades, no debería haber cárceles de más de 200 personas. Debería haber muchas cárceles en el país, las que fueran necesarias para albergar la población carcelaria que tenemos ahora y el crecimiento previsto para dentro de un poquito de tiempo, que después, cuando la sociedad realmente evolucionara, quedaran vacías y se usaran para otros fines, ¿verdad? Pero de alguna manera no podés generar un sistema en el cual, como pasó el otro día, ¿no? Que a un recluso lo estaban arrastrando por un pasillo sin que nadie interviniera, lo estaban golpeando, lo estaban masacrando sin que nadie interviniera. Eso todo lo hemos visto en las películas que pasan en Estados Unidos y qué sé yo, pero nosotros no queremos eso y además nosotros tenemos mucho menos gente de la que tiene Estados Unidos o de la que tiene otros. Tenemos que seguir a los mejores ejemplos, ¿no? En proporción tenemos mucho. Estamos altos. Pero esto no es una cuestión de proporción. No, es una cuestión de números absolutos. O sea, si vos tenés 11.000 personas, no 11.000, pero si tenés 11.000 reclusos, más de 11.000 reclusos, ponele, tenés un lugar con 4.000 personas. Ese lugar es, a menos que vos le pongas una cantidad de personal extraordinaria, es inmanejable. ¿No? Vos imaginate, si en lugar de ser 4.000 reclusos fueran 4.000 chiquilines de 5 años. Imagínate una fiesta de cumpleaños con 4.000 chiquilines de 5 años. Ni me lo diga. Bueno, imagínate lo que sería eso. Y es inmanejable. Bueno, ahora son reclusos, son adultos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos con una mala predisposición, ¿no? Entonces, eso evidentemente, hasta que nosotros no encaremos el sistema carcelario como debe ser, con la vista puesta en el futuro de la desaparición de ese sistema carcelario o su reducción a la mínima expresión, porque la sociedad realmente evolucionó. Pero no vamos a llegar a ese punto si no hacemos realmente un esfuerzo de inversión y sobre todo de cambio del modelo carcelario que tenemos, ¿no? No sé quién era que decía el otro día que el tema carcelario ha sido siempre la cenicienta porque nunca lo han encarado, ¿no? De repente todos los millones que se invirtieron en el Ministerio del Interior hubiera estado mejor. La década del 30, la década del 40 se hicieron del siglo XX. No había nacido. Pero las ideas de el establecimiento de detención de Miguelete y el de Punta Carretas eran modelos. ¿No? Tenían talleres, la gente trabajaba, claro. Era otra época. No, y pero también tenías un número de personas mucho menor. Claro. Se invirtió mucho, la Facultad de Derecho trabajó mucho en perfeccionar el modelo reeducativo. Hay una revista penitenciaria Gómez Fole fue y Gómez Fole era creo que hay ejemplos hoy en día de algo de eso que se hace en algunos lugares. No todos, pero no todos los establecimientos son horrorosos. No, en absoluto, pero no es así. Pero lo que pasa es que en los grandes números termina siendo. Exactamente. Uno piensa en el CONCAR y en Libertad, ¿no? Claro. Sobre un pequeño paréntesis, lo que dijiste, porque es una cuestión de filosofía política y jurídica, y así que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no es lo que, en cuanto a que los derechos no son algo que exista en la naturaleza ni nos venga dado, estoy totalmente de acuerdo, pero no es la forma como habitualmente se maneja este tema, ¿no? Se cree que hay derechos que están más allá
cualquier voluntad humana. Pero eso es porque crees en un ser superior. Bueno, sí O sea, o si, no, si ni crees en la sí, trascendencia del ser humano, que el ser humano es especial y tenés alma y qué no sé yo. necesariamente. Pero si no, no hay nada fuera Hay del ser humano. concepciones naturalistas que no tienen por qué suponer eso, sino que hay, bueno, en la naturaleza per se están estos estándares de da para comportamiento. otra Da mesa. para Daría otra para otro mesa. tema, Porque me está tocando pero la como oreja. tocaste un tema me está mojando la oreja. de mi Me está área, mojando la quería oreja. aclarar que yo me quedé callado, digo, me sorprendió que estuvieras en esa posición. Pero Estoy sí, de acuerdo con Ventura. Yo estoy de acuerdo con Ventura, sí, en eso. Pa, Creo que son esto convencionales. debe Lo dejamos ser la para- primera vez en la historia que tengo Que así, tenés como que- Mayoría. Podías decir vos también que estás de Pero acuerdo, entonces supongo tenemos que- unanimidad, Juan, pero vos no estás de En, acuerdo. en que no existe el derecho natural, sí, estoy de Pero acuerdo. bueno, ves, estamos todos de Bueno. acuerdo. El Unanimidad. derecho Haces social. honor a una tradición que Sí, te- No, no, es que- que si existe tiene un fundamento vinculado a la trascendencia. En eso estoy de acuerdo también. Bueno, Y si en no- ese caso, el que cree que es lo eso, que tú dijiste que podía ser distinto, Oscar. Bueno, Exacto. lo hacemos la próxima. Tomamos nota La del próxima tema. tertulia. Lo dejamos Ese es un planteado, tema ya. fascinante realmente. Es fascinante. fascinante, sí, claro. Queda para el Para el, 6 próximo de, viernes. para el 6 de enero, por ejemplo. Claro que sí. Porque lo que salimos del aire, No, estamos dale, a al ver. aire todavía. No, que en realidad lo que a mí me fascina es que el único derecho al cual vos podés decir es un derecho humano, es el que no tenemos. Bueno, porque eso- no tenemos el derecho, es decir, autoeliminarse es una cosa que está mal vista, ¿no? Y no, Pero- está reprimida. Bueno, Porque claro, si en fallás, algún y lugar si está fallás, castigado. Y No, castigada, y castigada. Claro. sí, no, y si alguien te asiste al Sí, para la suicidio, asistencia. Bueno, pero ahí, castigado. ahí todavía la asistencia podrías no, discutirla, si te ¿no? incita. Pero O te sí, pero incita, podías sí. discutirlo eso, porque también puede ser una incitación al crimen, yo que sé, No, estás no, no, aprovechándote la debilidad mental del otro. Pero uno debería tener el derecho, pues es el único derecho que te queda cuando vos estás aislado en el universo, eliminarte. Bueno. Bueno, no es un derecho estrictamente porque ¿Por qué? no, digo porque no se ejerce como tal. Vos no podés reclamarle para suicidarte. Simplemente Que el derecho es un hecho implica que vos- el derecho implica otra No podés persona. ahora, pero Juan perdón, se no ríe podés porque ahora. ¿se Pero acuerdan ¿qué de los pasa, por celulares? ejemplo, si llegamos al momento en el cual te pueden revivir infinitamente? Pobre Romina. Ah, estamos- bueno. O por cuando vos dejás tu testamento vital de que no querés que te... Oscar Eso es Ventura, otra cosa, sí. la pobre Romina está trabajo desconcertada. que No me sabe qué hacer, pero por otro lado está encantada. Lo que Estoy pasa es que le encantada, encanta el porque tengo tema, claro, tengo le tema para encantó el el 1 de tema. enero. Bueno, Bueno, a ver, ¿cómo paramos esta discusión? ¿Cómo? Hay preguntas como, ¿cómo te suicidas si estás solo en el universo? ¿No? no, solo puede haber Solo quiere decir que no hay otro De ser los humano. celulares y Yo- la te inhibición pones en las enfrente de un cartas. león Es y que si seguro ta- que no. Es que si estás solo en el universo, lo único que te cabe es suicidarte. porque ya no- Quién sabe, de repente creás el resto. la verdad que Miren para Oscar, todo lo que dio el el tema. derecho implica que tiene que haber otra Sí, sí, persona, sí. si no- ¿Pero No. por qué? Bueno, No, porque en ese caso tendrías derecho a que te, por ejemplo, si no tenés con qué suicidarte, reclamarle al Estado que te provea de la Lo que pasa es que ustedes están viendo una visión estática. No, el derecho No, es no. una regla de convivencia, siempre en última instancia. La regla de convivencia Bueno, implica pero que hay estamos otro hablando con de quien cosas convivir. distintas. Estamos hablando de cosas distintas, porque una cosa es el derecho y otra cosa son los derechos. Ah, sí, son cosas distintas. Son cosas Bueno, distintas. está bien, pero igual un derecho solo forma parte de los derechos. Bueno, ¿Viste que terminamos teniendo una mesa de juristas? Romina, seguimos con esto. ¿No?